Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Lima, Perú, en el marco del Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS, conversando eh, con Giovanni Belucci acerca de la presentación de tu libro el día de hoy. Mi nombre es Matías Eskenazi, yo soy de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes. Aquí Giovanni Belucci trabaja en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y aquí en el marco del Congreso has presentado el libro Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Ngaro. No, ese. Nove, perdón, lo pronuncié Sí, mal. no se preocupe. ¿Por qué has elegido trabajar sobre el pueblo Nove? Sí, en realidad el interés nuestro surge porque durante años trabajé con comunidades indígenas desde el istmo de Oaxaca hasta la región andina, más bien hasta el Paraguay. Y fui observando que las cosmovisiones de los distintos pueblos tenían elementos en común. Lo observamos en la región mesoamericana, con las culturas herederas desde los mayas, y lo observamos en las culturas andinas, principalmente Perú, Ecuador, Bolivia, tanto aymaras, quechuas y otras comunidades más pequeñas. Nos llamaba la atención cómo será esto con comunidades, pueblos indígenas, más bien de influencia chipcha, de origen chipcha, que son pueblos como los bribris, como los noves, como otras culturas que hay en esta parte de Centroamérica hacia el sur del istmo centroamericano, pero que no son de influencia mesoamericana, que es la influencia que tienen los mayas. Decíamos, bueno, en el Popol Vuh encontramos similitudes con los andinos, pero ¿y qué pasará con el pueblo Nove, por ejemplo? Entonces pudiéramos replicar el estudio con el pueblo Bribri, con el pueblo Cabecar, con otras culturas que hay en Costa Rica y también en Panamá. Pero Bien, escogimos trabajar con el pueblo Nove. me comentabas recientemente que el pueblo Nove tiene una presencia muy importante en Panamá y no tan importante, pero se extiende hacia el sur de Costa Rica. Correcto, el pueblo Nove es una comunidad importante culturalmente en el lado de Costa Rica, tal vez cuantitativamente no es tan grande, pero sí es muy importante, pero es una cultura que comparte con sus hermanos Noves del lado de Panamá. Los hermanos Noves del lado de Panamá son lo mismo, es la misma cultura, que fueron separados por una frontera artificial que establecieron las repúblicas de Panamá y Costa Rica sin tomar en cuenta la opinión de los indígenas. De hecho, los que viven en el lado de Costa Rica, muchos tienen familiares en el lado panameño, se visitan, cruzan la frontera, es decir, para ellos esa es una frontera muy volátil, una frontera que es un estorbo y divide artificialmente las familias. Bien, ahora me decías también hace unos minutos que tu interés surge por las cosmovisiones de estos pueblos. Ahora, Exactamente. lo que yo quisiera preguntarte es, bueno, en relación a qué problemáticas sociales contemporáneas a ti te han interesado indagar acerca de las cosmovisiones, porque supongo, o tiendo a pensar que eh, no es una exploración de tipo antropológico Exactamente. de esas cosmovisiones en sí mismas como mundo cerrado sobre Exacto. sí, sino en función de su articulación en problemáticas que hacen a la existencia y a las condiciones de vida de estos pueblos dentro de los estados latinoamericanos. Sí, lo que has dicho es muy, muy importante porque no promovemos, más bien no nos gustan los enfoques académicos que tratan de convertir a los pueblos indígenas en una especie de museo para observarlos y algunos desearían que se quedaran en la prehistoria, etcétera. No, no, son comunidades muy dinámicas y sus propias cosmovisiones son dinámicas, van cambiando, etcétera, ¿no? Sí hay, y parte de la investigación fue consultar a los abuelos y las abuelas y a otros actores sociales de las comunidades como maestras, maestros, estudiantes, médicos de medicina natural de las comunidades, es decir, toda la diversidad que hay en la comunidad sobre qué cosas de su cultura ancestral sí son importantes mantener, siendo que otras, mediante las dinámicas sociales y el intercambio intercultural, el contacto con otras culturas, también han ido cambiando, han ido modificando. Un poco de eso se trató la investigación. Y de hecho, sí, el capítulo culminante de la investigación, allí toman la palabra estos habitantes de las comunidades indígenas. Me hago el esfuerzo metodológico de no hablar por ellos. Es un irrespeto intentar hablar por otro pueblo.
Lo que hago es darle un vehículo a la palabra de estas comunidades mediante el formato de texto, para que quede, para que se pueda usar, siendo que la cultura no es una cultura de carácter oral, son culturas orales, de oralidad, que han transmitido sus cosmovisiones de generación en generación mediante la oralidad. Los abuelos sentados en el centro del hogar, los niños y la familia y las niñas alrededor. Para la recreación oral de mitos, historias, rituales. Exacto, las abuelas y los abuelos contando las historias, y eso es parte del proceso educativo. Lo que queremos es que el Ministerio de Educación de Costa Rica y de otros países entienda que hay dinámicas de formación, dinámicas de educación propias de las comunidades, que cuando llegan los niños y las niñas a la escuela, muchas veces pasa que truncan ese proceso de carácter social, cultural que venían ellos aprendiendo. Los niños y las niñas en la cultura noe aprenden, el niño aprende con el papá desde muy temprana edad para ir a la parcela, a cultivar, a sembrar, etcétera. Incluso hasta lo llevan de cacería, el niño aprende, aprenden de las hierbas medicinales. Y de repente llegan a la escuela y en la escuela pretenden que el niño se quede sentadito durante 1 hora escuchando a una maestra. Es decir, un poco por allí va el asunto de cómo los abuelos y las abuelas sueñan la educación de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, para que sea una educación que permita revitalizar la cultura y no acabar de destruirla. ¿Y cómo podría articularse esa relación entre la necesidad de una educación formal, ¿no? Además, pongo pública, laica, de calidad, con elementos propios de la transmisión y la construcción de saberes en la esfera comunitaria? Es decir, cómo podrían conjugarse ambas esferas para potenciarse. Eso quisiera preguntarte porque entiendo que tu planteo va hacia ahí. Sí, es un desafío. Lo que estás preguntando es un desafío crucial, muy importante, ¿no? Porque uno diría, pareciera como que son dos mundos que se van a encontrar, y obvio, cuando dos mundos culturales se encuentran puede haber fricciones, es muy normal que haya fricciones. Una forma es que los maestros y las maestras sean de las propias comunidades y se formen por nuestras universidades en educación, en pedagogía, y que se especialicen también en ciencias, en estudios sociales, en cívica, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante la formación de los maestros y las maestras, de la propia cultura, gente que pueda ser sensible a cosas como la siguiente. Por ejemplo, la escuela en las comunidades indígenas, la escuela pública, segregó a los abuelos y las abuelas del sistema educativo, siendo que es la base de la educación natural en las familias. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué nos cuesta tanto que una maestra o un maestro invite a un abuelo y quitamos los pupitres, los niños y las niñas con la maestra sentados en el piso, el abuelo en el centro, como lo hace en el hogar, contando historias? No los traemos a la escuela. Que luego deberían retrabajarse con otras herramientas didácticas por fuera de la oralidad para formalizar. Exactamente. O por ejemplo, yo no entiendo cómo... Porque ese tipo de prácticas de otras maneras se utilizan en escuelas. Exacto. No con la misma contenido, pero sí que invitar a las familias a intercambiar sobre los procesos sociales. Pero probablemente en tu país se dé, pero vieras que en el nuestro cada vez se da menos. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas en zonas rurales o en zonas indígenas donde no hay huerto escolar. Claro. Entonces, ¿cómo tienes una escuela en una zona rural, agrícola, y no hay un huerto escolar? Entonces, toda escuela indígena debería tener un huerto de plantas medicinales, que son las plantas con las que la sabiduría de la comunidad indígena ha venido curando enfermedades de una forma impresionante. O sea, a mí me consta porque este trabajo fue hecho con métodos etnográficos. Es una investigación que duró casi 7 años. Es decir, y en las comunidades me tocó ver por ejemplo, don Gustavino, un médico noe. Yo le llamo médico, no me gusta que le digan yerbero. No, es un médico porque cura. Solo que cura con métodos de medicina natural y no tiene un diploma de la universidad. Pero tiene una sabiduría que lo vi curar enfermedades que incluso en la seguridad social nuestra son muy difíciles de curar. Y lo vimos curar. No estamos haciendo una apología de que no vayan a los hospitales, etcétera. Él mismo, que es un anciano... es un cuidado importante que hay que tener en el sentido de no promover
A él le elementos llevan a un... míticos, pero sí, Claro, digamos, a él le llevan podría una indagarse. persona mordido por una víbora que hay mucho en esas zonas, que se llama Sí, terciopelo, ultra venenosa, mortal. Él los cura y los manda al hospital más cercano. bien, Y entonces cuando llegan al hospital le dicen, mira, no sé qué te hicieron, pero lo que te hicieron mínimo te salvó la pierna claro, o la vida. Y es don Gustavino curándolo, pero él los manda al hospital. Es decir, no es tratar de hacer un mundo paralelo, ¿no? bien, correcto. Te hago una última pregunta. Me llamó la atención que en el libro retomás el concepto de colonial del saber, ¿no? Correcto. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿de dónde lo recuperas, cómo lo recuperas y de qué manera, ¿no? Esto se articula con la línea de investigación y de propuesta que desarrollas. Excelente, sí, porque vamos a ver, la educación puede ser entendida como un mecanismo de dominación, un mecanismo de opresión, y no estaría equivocado quien lo diga así. Ha sido la educación un proceso de domesticación de la sociedad. Pero también uno puede decir, pero la educación también es un proceso liberador, porque decimos ser cultos para ser libres, y es verdad. Los gobernantes, las tiranías, etcétera, no les gusta que los pueblos sean educados, porque un pueblo educado cuestiona, ¿verdad? Entonces la educación también es una herramienta para la libertad. Ahora, esa educación que viene de la colonia y que sigue siendo en buena parte colonizadora, opresora, es una educación que tenemos que combatir, desterrar, etcétera, ¿verdad? Y entonces reivindicamos una educación que incorpore las sabidurías ancestrales, los saberes ancestrales de las comunidades que desde la cultura occidental moderna en buena parte han sido despreciados por la primacía de la razón. Recordemos que eso no es gratuito, o sea, la modernidad surge como respuesta a la larga noche medieval, ¿verdad? Donde todo es explicado desde la magia. Entonces la Sí, modernidad ese también es promete... un discurso de poder, Exacto, porque la llamada noche medieval no fue tan noche sí, ni carente, ¿no? Sí, sí, no, sí, de hubo algo. desarrollo de las fuerzas productivas, sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, pero Sí, decir, además hubo muchas es un sabidurías. discurso de la ilustración, digamos. Exactamente. Y las promesas de la modernidad era, bueno, ese mundo de la magia lo vamos a cambiar por un mundo donde la ciencia y la técnica nos va a resolver los problemas. Eso tampoco pasó. Eso tampoco pasó. Porque fue una modernidad capitalista. Es decir, hay que darle el sentido de clase al asunto. Sin embargo, en América hoy sabemos que tenemos comunidades, pueblos, que ancestralmente han tenido sabidurías que no han sido reconocidas e incorporadas por los centros hegemónicos de poder cultural. Y eso tiene que ver directamente con la educación. Es decir, hay una relación colonial hacia los saberes de las comunidades, los saberes ancestrales, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, es una propuesta intercultural, es una propuesta de colonialidad, es decir, es romper con las ataduras y los resabios de la educación cultural. Por ejemplo, tenemos un artesano que hace estatuillas de madera de café. Bueno, ¿por qué ese señor no puede ir a la universidad? Y montamos un taller con chicos y chicas de la Facultad de Bellas Artes que están estudiando escultura. Entonces él no puede ser su maestro porque él no tiene un título dado por una universidad. Es una mirada todavía muy colonial de las universidades nuestras, ¿no? Muy desde lo formal, despreciando muchas sabidurías que hay, y sabidurías que son las que explican que después de 500 años muchos de estos pueblos sigan sobreviviendo y con una fuerza muy importante, y que a partir sobre todo de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles, estos pueblos indígenas emergen y exigen ser actores en sociedad, para dirigir sus propios destinos, y ya no ser dirigidos por otros y decididos por otros, ¿no? De ahí surgen fenómenos políticos como los que hemos conocido en América Latina, y debo decir, para finalizar, que es lamentable lo que está viviendo el pueblo boliviano con el golpe de Estado, es sumamente lamentable. Reivindicamos la huipala como una bandera que unifica a los pueblos indígenas de Bolivia. Hay su expresión en Perú, en Ecuador, es decir, ese reconocimiento de esa diversidad cultural, etcétera, ¿no? El golpe de Bolivia puede tener varios calificativos.
es un golpe de Estado, indudablemente, pero además un golpe con elementos fascistas muy claros, muy fuertes. Un fuerte revanchismo Sí, social. hay mucho revanchismo social, Y bueno, y claramente hay racismo, es decir, cosas y que... una dificultad de la lucha social, popular Exacto. y de los pueblos originarios bolivianos para poder encontrar un camino de Exactamente. respuesta a ese golpe cuando, bueno, la que hasta hace pocas semanas aparecía como su dirección, ha desaparecido o Exacto. ha puesto a negociar con los golpistas Exacto. una vía de reconocimiento institucional y legitimación del golpe. Claro. Algo realmente inédito, algo interesante, porque en el origen de ese mismo proceso, precisamente estaba la forma en que aparecía la construcción de una representación política que articulara esa diversidad plurinacional, Exacto. bueno, que evidentemente ha encontrado fuertes límites y no ha encontrado una salida superadora, Claro. pero desde ya Pero que comparto sigue contigo siendo plenamente importante. el repudio Y que sigue siendo completo. importante como experiencia Desde ya. histórica y política porque es inédita después de 500 años de la colonización. Sí, perfectamente. Es la primera vez, digamos, que aparece un presidente indígena, que es Evo Morales, Aymara. Bueno, pero por otro lado también podemos ver cómo la rebelión social del pueblo chileno, con la fuerza que ha adquirido, Correcto. también ha puesto sobre la palestra, junto con otras reivindicaciones, Exacto. La vindicación del pueblo mapuche, Exactamente. largamente acallado, algo que esto es muy interesante porque también ha sido tomado popularmente por el resto de los actores de la sociedad chilena que no son mapuches, Exacto. pero que entienden que es necesario ese reconocimiento. Claro. Y bueno, ahí teníamos esas imágenes, ¿no? Como algo que es otro de los elementos protagónicos, sí, y emergentes de la Revolución Popular chilena. Eso, le está surgiendo una sensibilización importante. Ya hoy el gobierno colombiano no puede ocultar la matanza de indígenas también. En Colombia, el gobierno brasileño 70 años ha sido interrumpidos. Es claro, en Brasil también ha sido sistemático el asesinato de ecologistas, de ambientalistas, de líderes indígenas y ahora animados por un gobierno también racista, fascistoide, evangélico. Es decir, eso significa de mente colonial y de fuerza militar. Permíteme cerrar esta breve entrevista retomando al peruano universal, a José Carlos Mariátegui, porque ya que estamos aquí en Perú en el Alas, una lástima que se lo mencione tan poco por aquí, pero bueno, Mariátegui planteaba en sus 7 ensayos la conjunción de la necesidad de una política de clase, un partido de clase, de una política para una política emancipatoria con el reconocimiento, entre otras cosas, del problema del indio, que decía que es el problema de las sociedades mixtas y de las sociedades que todavía de base campesina. Correcto. ¿No? Y entendiendo que era una parte que debía y no podía soslayarse en la construcción de una alianza popular emancipatoria en América Latina, y sin duda entiendo que tu preocupación va por ese camino. La propuesta de Buen Vivir, que es el eje del libro, es eso. Es sí. eso. La propuesta del Buen Vivir es el Sumac Usay, el Sumac Cumaña, desde las culturas aymaras, quechua, le denominan diferente, pero en esencia es cómo construimos una propuesta política alternativa al capitalismo, y así lo dicen y así lo escriben, que convierte al ser humano en simple mano de obra, prescindible cuando ya no produce, y a la naturaleza en simple fuente de insumos. También es una propuesta, hay que decirlo, alternativa al socialismo real, que también ha sido expoliador de la naturaleza, etc. Entonces, muy interesante porque ese cierre que haces está muy, muy relacionado con el tema del libro. De verdad te agradezco mucho esta oportunidad. No, por favor, un gusto conversar contigo y gracias por la invitación. No, gracias.